porque a él le hirieron, le crucificaron. Fue abusado física, emocional y mentalmente. Bendito Por esta Dios. palabra, Amén, amén, por esta amén, palabra amén. de vida. Él lo dio todo, Amén, sudor, amén. sangre, para que esta palabra de vida llegara a nosotros. ¿Y quién somos nosotros para prevenir que esta palabra de vida llegue a alguien más? Amén, amén, amén. Por eso es que el Señor toma gran ofensa, porque Él mismo, Jesús, el Hijo unigénito del Señor, dio su vida por esta palabra. Dio su vida para que el reino del Señor se dé a conocer. Y sí, Él resucitó al tercer día. Y gloria a Dios, porque por eso estamos aquí usted y yo. Pero el resucitar al tercer día no le quitó el dolor que Él sintió. El resucitar al tercer día no le quitó los sentimientos de traición que Él sintió de muchas personas. Y Él lo dio todo por esta palabra. Y nosotros no queremos abrir nuestra boca y decirle a alguien que está a la par de nosotros el amor y el cambio del Señor. Solo para no estar en una conversación o en una situación incómoda. Bendito Rey. Porque la palabra de Dios no es la opinión común. No muchos la van a aceptar. Tenemos tantas conflictos en la tierra del aborto, de la homosexualidad, del uso de drogas, de tantas cosas. Y nosotros como pueblo de Dios sabemos exactamente lo que Dios piensa de eso. Gracias. Y por veces vemos que la gente peca y hace esas cosas libremente y da su opinión libremente. Pero nosotros tenemos el deber de servir como atalayas y corregir con amor y paciencia. No estoy diciendo que vamos a ir a condenar a todo mundo y ofender a todas las personas que se nos crucen. Pero tenemos que hablar de Dios. Tenemos que decir, eso no está bien. Porque la palabra de Dios dice tal cosa. Y el Señor te ama a ti. Y no quiere que gastes tu energía, no quiere que gastes tu día en algo negativo que te va a llevar a la perdición. Alabado Dios. Bendito es el Señor. Vemos que no solamente Jesús también lo dio todo por esta palabra. Tenemos a los apóstoles, a todo aquel que dedicó su vida entera a esta palabra. Amén, ¿Qué amén. hacían ellos? Ellos caminaban por todas partes del mundo, no en carros. No en carros. Y quizás ni con buen zapato, porque nosotros podemos comprar zapatos que están bien acolchonados, que se sienten que andan en aire. Pero ellos no. Ellos caminaban, se cansaban, viviendo en un lugar tan caliente. Amén, amén, amén. Ellos sufrieron por la palabra, Aleluya. solo para que todos la oyeran. Alabado Ellos podrían Dios. haber quedarse con la palabra, porque ellos estaban salvos. Quizás sí, ¿qué tal si ellos hubieran dicho, bueno, Dios me salvó, Dios me rescató a mí, me habló de su palabra, yo lo acepté, yo soy cambiado, gracias Señor, soy transformado, vivo en tu presencia, vivo en tu gloria, veo tus milagros. ¿Y qué tal si se hubieran quedado así? Gloria a Dios. Si ellos se hubieran quedado así, usted ni yo estuviéramos aquí. Amén, amén. Ni usted ni yo. Aleluya. Sí, amén. Para nada ni cerca de poder estar sentada en estas sillas. Ni cerca de tener la mentalidad que tenemos, que aún es perversa, pero estamos tratando día a día. Bendito Ni Dios. cerca de sentir el consuelo del Espíritu Santo, de ver los milagros de Dios suceder aquí enfrente de nuestros ojos, de ver cómo Dios obra en nuestras vidas. Ni cerca de tener la esperanza que hay alguien que vea por nosotros. Y quiero también, rápidamente, voy a darles solo algunos nombres de unos apóstoles, porque quizás todos sepamos cómo ellos fallecieron, pero quizás otros no. Y vamos a hablar solo de pocos. Primero vamos a hablar de Marcos. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta morir. ¿Y por qué creen que lo arrastraron en caballos? ¿Porque lo querían? No. ¿Porque les caía bien? No. Bendito sea el Señor, porque Él les decía lo que estaba mal, le gustara o no le gustara a la gente. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Después de una gran predicación, después de tantas almas que se rindieron a Dios, él falleció ahorcado.
Bendito es el Señor. Tenemos a Tomás también, que fue apuñalado con una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer la iglesia en ese continente. Imagínense, él caminó, quizá le costó llegar ahí mucho tiempo, uno no sabe, porque a nosotros nunca nos ha tocado caminar en pie tanta distancia, pero quizá le costó llegar ahí, quizá sufrió hambre, quizás no tuvo tanta agua para poder tomar, porque me imagino que no iba a andar cargando tantas cosas, y llegó a ese lugar para poder establecer una iglesia, y falleció tratando de dar la palabra al pueblo. Bendito Dios. Tenemos a Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor de Judas. Él fue apedreado y luego decapitado, porque no bastó el ser apedreado por la palabra de Dios. Podemos ver cómo estos hombres vivieron, podemos decir, en nuestra humanidad, una muerte difícil. Que si nos ponemos a pensar nosotros siendo cortados con una lanza, siendo decapitados, siendo ahorcados, cualquier cosa, hermanos, nuestro cuerpo tiembla. Nos daría miedo. Si alguien le dice a usted que en 3 minutos, en 30 minutos le van a hacer tal cosa, usted no se va a quedar tranquilo. Porque al cuerpo le duele, porque a uno le da miedo, porque uno es humano. Y esta carne tiembla. Pero estos hombres salieron a compartir la palabra de Dios a toda persona que se les cruzara, porque ellos creían en el poder y la potencia de la palabra del Señor. Y ellos sabían que ellos fueron delegados ser atalayas del pueblo, y no se quedaron con las manos cruzadas. Y sabe que de todos los apóstoles, de todos tuvieron una muerte muy difícil, crucificados, atormentados, hervidos. Pero ¿saben que hay un apóstol nada más, solo uno, que se puede decir que tuvo una muerte más pacífica? Ya de anciano, él falleció, y fue Juan, quien nos escribió el libro de Apocalipsis. Pero eso no le quita todo lo que él sufrió en su vida, porque él enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme pana, olla, no sé cómo le digan ustedes, de aceite hirviendo. ¿Nos imaginamos? Y solamente con la mano de Dios él salió de ahí vivo. Y también él se enfrentó a la prisión. Sabemos que él estaba en la prisión. Pero tantas cosas que los apóstoles sufrieron, tanto martirio para que la palabra de Dios se dé. Y nosotros, estando sentados en la mesa tomando nuestro lonche en el trabajo, no queremos decir nada, porque nos da miedo. Nos da miedo de qué van a pensar de nosotros. Nos da miedo cómo nos van a tratar el día de mañana. Nos da miedo de qué conflicto puede empezar. Nos da miedo. Y estos hombres lo dieron todo. Jesús, sus apóstoles, todos los hombres que dedicaron su vida entera a servir al Señor y que la palabra de Dios se esparciera por todo el mundo. Dejaron su sangre, dejaron su sudor, dejaron su vida de trabajo dedicada a la palabra del Señor. Y a nosotros nos cuesta dar una palabra. Bendito es el Señor. Que el Señor nos ayude, dice Él, redarguyendo nuestros corazones para poder dedicar nuestro todo al servicio de Dios, agarrando los talentos, agarrando el trabajo que el Señor ha delegado a nosotros. Porque yo no le puedo hacer el trabajo que es suyo, ni usted puede hacer el trabajo que es mío. Cuán bonito fuera, hermano. Yo me recuerdo tener unos 6, 7 años, mirar hacia el cielo. Yo le decía a mi mamá, mirar hacia el cielo y decir: Señor, cuán fácil fuera que tú ya hubieras dicho: ¿sabes qué? Tú me vas a servir, no vas a hacer nada malo porque yo te creé. Cuán fácil fuera que el Señor nos hubiera hecho así, ya todo destinado a servirle. Qué fácil para nosotros, ¿verdad? Pero el Señor quería ver el amor, quería ver el agradecimiento, que lamentablemente cuesta tanto demostrar como un ser humano. Pero gracias a Dios que Él tocó nuestro corazón, que Él tocó nuestra vida, y a través de alguien que lo dio todo por usted y por mí, y a través de un servidor del Señor que trabajó arduamente para predicarle a usted y para predicarme a mí, estamos aquí. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque así como estos apóstoles fallecieron y dieron todo por la palabra del Señor,
Así tantas almas pudieron decir que ellos recibieron salvación por el trabajo de estos hombres. Nosotros recibimos salvación por el trabajo de alguien que sí fue un buen atalaya por nosotros. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Y Romanos capítulo 10. Vayamos a Romanos, hermanos. Romanos capítulo 10. Versículo 17. Dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Sabemos que si nosotros oímos la palabra de Dios, es por ahí que vino la salvación. Porque la oímos, creímos y actuamos. Pero si nosotros no le predicamos a alguien de la palabra de Dios, entonces ¿cómo va a ser salvo? ¿Cómo va a tener la oportunidad de ser salvo? Si nosotros retenemos la palabra del Señor, meditemos en qué es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. El Señor nos ha salvado, nos ha sanado a muchos de diferentes cosas. El Señor nos ha transformado, porque quizás éramos una persona muy enojona, una persona muy rencorosa, una persona que nadie le podía decir nada. Pero el Señor nos ha transformado. Amén. Y cuando nosotros retenemos la palabra de Dios, retenemos el poder del Señor tras su salvación y su misericordia, le estamos reteniendo a alguien su sanidad, le estamos reteniendo a alguien su salvación, le estamos reteniendo a alguien su transformación, porque eso es la palabra de Dios para todos. Aleluya, bendito es el Señor. Entonces nosotros fuimos posicionados como atalayas. Fuimos dados un propósito y también fuimos llamados a la paciencia. Así es, amén, amén. A la paciencia. ¿Será que todos tenemos paciencia? Bendito Dios, aleluya. De verdad que yo creo que es algo que cuesta muchísimo, aunque no nos guste admitirlo. Si usted es una persona muy paciente con los niños, con los jóvenes, con los adultos, gloria a Dios, lo admiro, porque de verdad cuesta mucho. Porque hay tantas cosas que se pueden hacer, decir, que pueden ofender fácilmente. Aleluya. Pero Dios nos ha llamado a la paciencia. Amén, amén. ¿Y por qué paciencia? ¿Por qué paciencia? Bendito Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Alabado Dios. Bendito es el Señor. Muchas veces yo he escuchado a personas que dicen, wow, los jóvenes tienen paciencia porque trabajan con los niños. Hermanos, todos tenemos que tener paciencia y todos tenemos que trabajar para los niños y todos tenemos que trabajar para los jóvenes y todos tenemos que trabajar para los adultos. Porque todos tenemos que trabajar. Aleluya, y servir a todos. Bendito es el Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, amén. Bendito Dios. Entonces dice que no nos cansemos, dice la palabra de Dios. No nos cansemos. Y quizás algunos están cansados por un día de trabajo, otros por un día de escuela o lo que sea, que estamos cansados. Pero la palabra de Dios dice, no nos cansemos. Para nada. Porque dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Aleluya. Y algo muy interesante es que dice a su tiempo, dice. No dicen 5 días, no dicen 2 meses, no dicen 1 año, dice a su tiempo. Porque el Señor sabe que somos pacientes y nos gusta cuando nos deja con una question mark. Bendito Dios, cuando no sabemos la respuesta, el Señor sabe que nos encanta eso como humanos. Pero dice que a su tiempo segaremos. ¿Y qué tal, hermanos? No sé si usted se ha puesto a pensar, pero qué tal si nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos tantos años. Quizás unos tengan 20, 30 años en el evangelio, otros quizás tengan 2, 3 meses, 1 año. Pero qué tal si trabajamos y trabajamos y trabajamos y un día decidimos no hacerlo, un día nomás. ¿Y qué tal si ese día el Señor nos iba a dejar cegar, nos iba a dejar ver el fruto de nuestro trabajo? Aleluya. Solo porque no quisimos un día y porque nos cansamos. Bendito Quizás Dios. unas veces nos cansamos y decimos, hoy no voy a ir a la iglesia porque de verdad estoy muy cansado, no puedo, o tengo muchas cosas que hacer, y nos quedamos en casa. Alabado ¿Qué tal si Dios. ese día el Señor le iba a dar la sanidad que usted estaba pidiendo a Él Bendito por meses, Rey, por aleluya. años? Bendito Dios. No nos podemos cansar, Amén, no amén. nos podemos cansar, Amén, alabado porque a Dios. su tiempo segaremos
Si no desmayamos, dice la palabra de Dios. Ahí hasta fue doble claro, ¿verdad? Si no desmayamos, cegaremos, porque estamos constantemente trabajando. Amén, amén. Pero con eso Gloria quiero a Dios. enfocar también que estamos hablando de ser un buen atalaya, de hablarle a alguien de Dios. Y aunque suene simple cuando lo digo, no sé por qué nos cuesta tanto. Pero cuando nosotros somos buenos atalayas, donde cualquier lugar donde Dios nos pone, hablamos de la palabra de Dios. Donde cuando vemos algo que se está haciendo erróneamente, corregimos con amor y paciencia. Cuando nosotros estamos ahí haciendo nuestro trabajo bien, Alabado. es ahí que cegaremos. Así es, aleluya. Es ahí. Gloria a Dios. Y quizás no ganemos 10,000, 100,000 almas, porque quizás no conozcamos tantas personas en nuestra vida. Pero las personas que se nos cruzan a nosotros, nuestras familias, nuestros amigos, los hermanos de la iglesia, Amén, amén. todo eso cuenta. Alabado Dios. Todo Aleluya. eso cuenta. Ayúdanos, Y yo sé Dios. que ninguno de nosotros nos gustaría ver a nuestros hermanos, Amado mío. a nuestros familiares, a nuestros amigos, aún quizás los del trabajo. Quizás no los queramos ver, ¿verdad? Perdidos en el infierno, sin la salvación de Dios, sin el consuelo de Dios. Amén, Porque yo no sé usted, porque lo único que me mantiene a mí viviendo, lo único que me mantiene a mí caminando con felicidad, con orgullo, con paciencia, con amor, es el Señor. Así es, Yo amén, no me amén. puedo imaginar una vida y yo le digo al Señor, Aleluya. Gloria a Dios. no soy perfecta, Alabado soy. Dios. tengo tantas cosas que tengo que Aleluya. mejorar, Bendito Dios. pero lo que sí sé es que no quiero vivir ningún día sin Él, Amén, amén. porque es el consuelo. Alabado Dios. Ese consuelo cuando nos Gloria a Dios. sentimos las ganas de seguir. Aleluya, Ese aleluya. consuelo que nos tiene aquí. Señor, amén, Porque amén. es el amor de Dios cuando nos Gracias, sentimos Espíritu solos y el abrazo del Gracias. Espíritu Santo nos mantiene aquí. Amén, amén, amén. Porque es la esperanza de que en el día bueno y en el día malo el Señor está ahí. Y ¿cómo yo le voy a quitar eso a alguien? Poderoso. ¿Cómo yo voy a prevenir que alguien reciba lo que yo tanto agradezco al Señor? ¿No Alabado le gusta a Dios. usted sentir la presencia de Dios? ¿No le gusta a usted saber que cuando hay un momento difícil puede correr a Él y decir, Señor, aquí está mi petición? ¿No le gusta a usted que tenemos a alguien que nos cuide? Quizás nuestra familia no les importa, pero el Señor está ahí. ¿No le gusta a usted? Y si nos gusta tanto a nosotros, ¿por qué no queremos compartir lo que el Señor nos ha dado? Aleluya. ¿Por Gloria qué a no Dios. queremos compartir y expandir la felicidad que Dios da, expandir el amor que Dios da, Amén, expandir amén. la confianza que Dios da? Amén, amén. Bendito es el Señor. Alabado Dios. Yo sé que muchas veces puede ser difícil, especialmente estar rodeado de tantas personas inconversas que no tan fácilmente podrán entender la palabra de Dios. Pero es el Señor y el Espíritu Santo quien redarguye el corazón. Así es. No somos Amén, nosotros, amén, no amén. son las palabras tan hermosas que digamos, no es la gracia que ellos encuentran en nosotros, es simplemente por el poder del Espíritu Santo, Amén. solo por el poder del Espíritu Santo. Dios. Bendito es el Alabado Señor. Dios. Y no sabemos cuándo ellos van a abrir su corazón. Así es. Por eso no tenemos que cansarnos de hablarle a alguien de la palabra de Dios. Quizás usted tenga un familiar, quizás tengamos un familiar, quizás tengamos un amigo, quizás tengamos alguien con la cual trabajamos, que le hablamos de Dios una vez y no quiso, se ofendió, se enojó. Y pensamos que si seguimos tocando el tema, va a haber conflicto, porque ellos se alteran. Pero hermanos, el Señor no nos dice aquí si alguien se enoja, ya para. El Señor nos dice, si alguien se molesta, se enfada, no sigas hablándole de la palabra de Dios. Aleluya, aleluya. Él dice que no nos cansemos de hacer el bien. Amén, No nos amén. cansemos de hablar de la palabra de Dios. Amén. Bendito Nuestro trabajo Dios. es dar la palabra. Así es. Y el trabajo del receptor es recibirla y hacer algo con ella. Amén. Pero no somos nadie para decidir cuándo parar de dar esa palabra. Bendito es el Dios. Señor. Así que si usted Aleluya. tiene a alguien que quizás le ha estado hablando de Dios, pero no han querido, y usted se detuvo porque ellos ya decidieron, no, sigamos. Porque en un tiempo vamos a cegar y en un tiempo lo vamos a ver en la iglesia. Bendito es Alabado el Dios. Señor, gloria a Dios. Y también Gloria quiero a poner, por ejemplo,
Mi madre algunas veces lo ha dicho también, que le tomó 7 años en oración para que mi padre viniera a las cosas de Dios. 7 años. Amén. Imagínense, 7 años de constancia, de estar constante hablándole de Dios, de constantemente ungir su ropa, de constantemente ungir su almohada, Aleluya. Bendito Rey. de constantemente no cansarse. Alabado Dios. Y cegó para la gloria y la honra del Amén, Señor. amén. Bendito es el Gracias, Rey. Señor. Aleluya. Santo Dios. ¿Y Bendito cómo lo vamos a Dios. cansar si el Señor no se cansa con nosotros? Amén. Amén, Ni amén. deseáramos que se cansara, porque nosotros de verdad que muchas veces pensamos que Dios nos tiene que aguantar todo y que nosotros no podemos aguantarle nada a nadie. Bendito es el Señor. Aleluya. Vayamos a 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 16, y vamos a terminar. Bendito Dios. Dios nos ha posicionado como atalayas. Amén. Él nos ha delegado un propósito y nos ha llamado a la paciencia, a ser Alabado pacientes. Amén. Santo es el Señor. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Y dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Bendito es el Señor. El apóstol sabía que si Jesús hubiese sido extremo y sin paciencia, no estaríamos aquí. Él sabía que si el Señor no tuviera paciencia, no habría esperanzas para nadie. Amén. Bendito es el Señor. Pero fue Él quien nos mostró el amor primero. Fue Él que nos mostró la misericordia primero. Fue Él que nos demostró todo. Amén. Y por eso nosotros tenemos que tomar como ejemplo a Jesucristo, como Él lo dio todo por la palabra, como Él lo dio todo para que la gente, para que todo aquel que le cruzara enfrente de Él supiera del poder de Dios, Amén. supiera de la salvación, Así supiera es. de la transformación y supiera que aquí están todas las respuestas para todo el ser humano. Bendito es el Aleluya. Señor. Bendito Dios. No nos cansemos, hermanos, porque un día, hace mucho tiempo, o quizás hace poco, para algunos, alguien no se cansó con nosotros. Alguien no se cansó de predicar la palabra de Dios, aunque nosotros quizás nos enojáramos, aunque nosotros quizás dijéramos, ya no me hables de eso, aunque quizás le cerráramos las puertas de la casa, aunque quizás no le contestáramos las llamadas, aunque quizás ignoráramos sus mensajes de texto, pero alguien no se cansó. Y por eso estamos aquí, porque alguien hizo su trabajo bien. Amén. ¿Será amén. que lo estamos haciendo bien nosotros? Alabado Bendito es el Dios. Señor. Sigamos los pasos de Gloria a Jesús, Cristo. siendo atalayas pacientes y misericordiosos con todos. Bendito es el Señor. Dios me les bendiga grandemente, hermanos. Alabado Dios. Espero de verdad que todos trabajemos juntos para uno al otro y para... Bendiciones, Dios me les bendiga, somos los pastores Ayala, búsquenos ahí en nuestras redes sociales, en Facebook, Iglesia Tiempo de Gracia, en YouTube, también Iglesia Tiempo de Gracia. ¿Quiere escuchar nuestra programación? Búsquenos también ahí a través de nuestra página web www.radiotiempodegracia.org. Bendiciones, los pastores Dios les Ayala. bendiga.